Bienvenido a este resumen bimensual de lecturas, o como me gusta llamarle, joyas y decepciones. En estos 2 meses me encontré con lo mejor y lo peor que he leído en lo que va del año, obras maestras que merecen un altar y libros tan decepcionantes que deberían venir con una opción de reembolso incluida. Disque terror, leí por ahí, disque suspenso, disque thriller. Desde ya se los digo con total certeza, va a haber top de peores lecturas en 2025. Por fortuna, en estos 2 meses hubo también joyas que hicieron temblar a más de un puesto de mi lista de mejores lecturas de 2025, así que ya sírvete algo rico y caliente, que este wrap-up no viene tibio, viene hirviendo con buenas y malas lecturas. Comenzamos. Literatura y sarcasmo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R, donde no solo nos limitamos a citar el título y las estrellas de los 200 libros que leemos al año, sino que también te reseñamos todos y cada uno de ellos cada 2 meses. Aunque yo no llego a 200 ni a 100, a lo mucho llego a 60. En fin, si te gustan estos canales donde se profundiza en absolutamente todo lo que se lee, suscríbete, papi, que tu servidor no se lee un libro sin traértelo reseñado aquí al canal. En este caso voy a reseñar nada menos que 10 lecturas que fueron mis lecturas de los meses de septiembre y octubre. Oh, sí, señor. Las decepciones, el Spooky Season, entran aquí. Las reseñas de todos los meses anteriores de este 2025, que ya de hecho va de salida, te las dejo en la descripción y también ancladas aquí arriba. Y en la misma descripción de este video te dejo los títulos de los libros a reseñar junto a la marca de tiempo para que vayas exactamente al fragmento que más te interesa, en caso de que seas de esas personas que no miran los videos completos, aunque al chile sí deberías de mirarlos completos. Y como son 10 pinches reseñas las que tengo que hacer en este video y no me quiero extender demasiado, vamos allá. Y la primera lectura que terminé durante el mes de septiembre, aunque venga en un libro que compone 4 historias, 4 novelas largas, son dignas de reseñarse individualmente cada una de estas 4, y no es otra que El alumno aventajado de Stephen Papi King. En las 4 estaciones es donde viene este libro, y es que hay novelas cortas que parecen no estar escritas con tinta sino con pus, con veneno. Alumno aventajado es eso, es una herida abierta que supura lento, incómoda, imposible de ignorar. No es terror con payasos asesinos ni cementerios embrujados, es terror de carne y hueso, de barrio, de patio trasero, de conversaciones entre un viejo nazi y un niño que juega béisbol en las tardes. Y lo más perturbador no es que haya un monstruo escondido en el pueblo, es que el monstruo crece dentro del niño, alimentado a cucharadas de historias, de hornos y cenizas. Verga, yo no puedo creer cómo pasé tantos años con esta de las 4 lecturas pendientes. Había leído las otras 3 de las 4 que compone este libro, pero me faltaba esta, Alumno aventajado. No voy a decir que es la mejor, porque el factor nostalgia nunca será vencido por nada, pero carajo, sin duda es de las mejores novelas cortas que he leído, y sin duda Las 4 estaciones pasa a ser mi libro favorito de novelas cortas de Stephen King, porque aquí King no se conformó en El alumno aventajado con mostrarte el mal con uniforme y cruz gamada. Te muestra algo peor, te muestra la fascinación, ese veneno dulce que convierte a un adolescente curioso en un aprendiz de verdugo. Todd Bowden es el protagonista, pero lo que en realidad es un espejo sucio. Te obliga a preguntarte qué tanto horror histórico sobrevive en la imaginación morbosa, qué tanto del deseo de ver, de saber, de repetir. Y lo jodido es que King lo escribe con una naturalidad escalofriante, como si estuvieras viendo a un vecino aburrido armar maquetas, solo que aquí las piezas de la maqueta son crímenes de guerra. Lo brillante de esta novela corta es que se desmarca del King de los hoteles embrujados y los monstruos sobrenaturales. Aquí no hay nada de eso, y sin embargo el terror está más vivo que nunca, porque nada hay más aterrador que ver a un chamaco ordinario convertirse en discípulo del mal, y a un anciano criminal que debería ser polvo y silencio recobrar vitalidad gracias a la atención de este mismo chamaco. Es un pacto de sangre sin sangre. Uno da
relatos, el otro da juventud y entre los dos reaniman lo que nunca debería volver a levantarse. Sí, la historia tiene sus excesos, como todo en Stephen King. Hay momentos donde parece estirarse más de la cuenta, como si el autor disfrutara demasiado detallando cada mínimo gesto de manipulación, cada escalón en la escalera hacia la depravación. Pero la incomodidad funciona porque no lees para avanzar, lees para ver hasta dónde va a caer Todd, hasta qué punto el viejo nazi volverá a sonreír con dientes amarillos. Y lo peor es que mientras lees te preguntas si la caída es realmente suya o si lo que King quiere es que veas el resbalón dentro de ti. Lo que más me fascina y al mismo tiempo me enferma es cómo King construye el duelo entre ambos. No es maestro y alumno, es espejo y contraespejo. Todd lo arrastra con su hambre adolescente y el viejo Dussander lo arrastra con su memoria podrida al chamaquito. El resultado no es redención ni justicia, ni siquiera venganza. Es el recordatorio de que el mal se recicla, encuentra nuevas bocas, nuevas manos, nuevas fantasías y no necesita campos de concentración para prosperar. Le basta un garaje, un sótano, un niño con demasiado tiempo libre y cero escrúpulos. Al final, claro, es la culminación de esa podredumbre. No es un susto, es una lógica inevitable. Lo que empieza como curiosidad malsana termina en violencia pura. Y lo que más duele no es el disparo, la sangre ni el cadáver. Es la sensación de que todo esto podría haber ocurrido en cualquier calle de tu ciudad, en cualquier época, en cualquier chico que mira demasiado tiempo al abismo de la historia y decide que le gustó el paisaje. Alumno aventajado no es entretenimiento, es veneno disfrazado de novela corta. Es King demostrando que no necesita fantasmas para asustarte, que basta con mostrar lo que ya está dentro de la especie humana. Es incómodo, denso, cargado de escenas que preferirías no haber leído. Y por eso funciona, porque cuando cierras el libro no piensas en nazis lejanos ni en adolescentes ficticios. Piensas en la facilidad con la que un monstruo puede ser despertado, celebrado y hasta heredado. No es la mejor puerta de entrada a Stephen King, porque aquí no hay placer inmediato, ni siquiera sustos fáciles, pero te deja ver hasta dónde se puede llegar cuando se toma en serio la oscuridad del alma. Alumno aventajado es dinamita pura, un relato donde el horror no se esconde en las alcantarillas, sino en la mirada curiosa de un chico y en la memoria incandescente de un anciano que nunca pagó del todo, y eso es infinitamente más perturbador. Pocas cosas son más tristes para un lector de Stephen King que tener que pasar de hablar del Stephen King de los 90s al Stephen King de los 2020 en el mismo video, uno después del otro. La siguiente lectura también es de King, que está en coautoría y no es otra que La última misión de Wendy. Hay novelas que parecen excusas, y con lo mucho que me gustaron ciertas partes de esta tercera novela de la trilogía de Wendy, La última misión de Wendy es uno de ellos, una excusa encuadernada. La niña que conocimos allá en el primer libro y que desconocimos por completo en La abominación que fue el segundo, ahora tiene 60 años y va al espacio. Sí, Wendy Peterson en el espacio, chíngate esa. Y ojo, no digo que este libro sea ilegible ni que sea un desastre tampoco. Digo que es un libro que se siente como cuando te sirven un postre bonito, pero al probarlo notas que lo hicieron con sustituto de azúcar y nata de sobre. La idea estaba bien, la intención también, pero el sabor fue raro, diluido, como King prestando su sombra y limpiando el desmadre apestoso que Richard Schismar dejó en la segunda novela. Porque Wendy como personaje era fascinante en el primer libro, dejó de serlo por completo en el segundo, y aquí en el tercero se levanta con dignidad, arrastra desde sus primeras apariciones la maldita caja de botones, ese objeto capaz de darle a la vida un sentido trágico y sobrenatural. Pero aquí su última misión, lo que debería ser un clímax, se convierte en una especie de nostalgia disfrazada de despedida. Y sí, tiene sus escenas potentes, una investigación en Derry que me voló la cabeza, una conexión con la Torre Oscura que me emocionó más por retomar mi lectura de la saga, y un montón de instantes donde sientes que la moral se desangra a chorro y que la culpa nunca se jubila. Pero también tiene páginas que huelen más a trámite que a urgencia, más a hay que cerrar la trilogía que a tengo algo que contar. Yo pienso que en este tercer libro King debió escribirlo solo. La pluma de Schismar se nota y es la causa de que al final de la novela no se logre ese filo implacable que King tiene cuando se concentra.
oscura. El resultado es un híbrido. A ratos sientes el pulso narrativo del maestro, a ratos sientes una fanfiction elegante que no termina de despegar. Ahora lo relevante, la última misión de Wendy no es solo el cierre de una trilogía, es además una de esas novelas satélite que orbitan alrededor de la saga La Torre Oscura. No voy a soltar spoilers, pero digamos que hay conexiones, hilos, pequeños ecos que los fanáticos de la saga principal van a detectar y que hacen que la novela no solo hable de Wendy, sino del multiverso de Stephen King en su totalidad, y eso es lo que la salva. Capítulos con la trama de Derry y sus conexiones con la saga, es decir, se salva por razones ajenas a la trama principal de esta historia, de esta trilogía. Incluso cuando flojea en ritmo o en densidad, tiene ese aroma a pieza de puzzle que, si conoces La Torre Oscura, sabes que encaja en el gran mural. Si no la conoces, probablemente leerás y pensarás, ok, esto estuvo raro, pero pasable. Si la conoces, sientes la electricidad de estar pisando territorio familiar, aunque estés en otro continente. El estilo, eso sí, es más amable que el King clásico, menos barro, menos grasa, menos riesgo, menos descripción innecesaria, lo cual resta profundidad, pero está bien si vienes de lecturas densas y quieres respirar un poco, pero puede decepcionar si esperabas que cada página te mordiera la yugular. Aquí lo que hay es reflexión, despedida, un poco de melancolía y esa sensación incómoda de que al final esta trilogía nunca fue tan grandiosa como intentó serlo, como de hecho podría haber llegado a serlo con otras decisiones creativas por parte del autor. La última misión de Wendy es al final una novela curiosa. No es el punto de partida, no es el plato principal, es un acompañamiento, un postre extraño, una nota a pie de página en la enciclopedia de King que, sin embargo, importa porque conecta, porque amplía, porque susurra al oído del lector obsesionado. Todo está unido, todo vive en el mismo sitio y eso es suficiente para justificar su existencia como trilogía, aunque no te enamore ni te explote la cabeza. Recomendable, sí, pero con advertencia, no esperes al King con bisturí y del puto Shizmar no esperes nada. Que siga sacando ediciones de Cemetery Dance ese güey, eso sí lo hace bien. Si vas a leer esta trilogía y llegas a esta tercera parte, espera un eco, un epílogo, un puente hacia La Torre Oscura. Si no has leído aquella saga o si no has leído ninguna novela sucedida en Derry, pues quizás cierres esta trilogía, este libro, pensando que te perdiste lo bueno y ni cuenta te diste. El siguiente es un gran libro de 140 paginitas, o sea, se ve cortito, pero en realidad es grande por su contenido, por su mensaje, por su legado, y todo mexicano que se diga lector debe leerlo por lo menos una o dos o tres veces en la vida. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es esa clase de libro que demuestra por qué muchos escritores latinoamericanos deberían cerrar el hocico antes de publicar sus experimentos mal digeridos. Rulfo, con menos de 150 páginas, les pasó por encima como si hubiera escrito con la voz de todos los muertos de México. Y ojo, no es un libro amable, ni mucho menos fácil, ni lineal. Esto es un sueño febril, un murmullo colectivo, un eco que se convierte en carne. Aquí no hay concesiones para el lector flojo. Si parpadeas te pierdes, si entras con prisa te escupe, pero si entras dispuesto a escuchar, lo que encuentras es pura magia oscura. La premisa es sencilla: un hijo busca a su padre, lo que encuentra es un pueblo donde todos están muertos y nadie se calla. Y lo que podría sonar como a cliché gótico barato, en manos de Juan Rulfo se convierte en un milagro narrativo, porque no son fantasmas que espantan, son memorias que conversan, voces que confiesan, espectros que te hablan como si el infierno fuera simplemente un pueblo donde ya no hay agua ni perdón. Leerlo es como caminar en una neblina que huele a tierra seca y pólvora vieja, y de pronto descubrir que la neblina te está mirando. Lo increíble es cómo Rulfo convierte la fragmentación en unidad. Cada voz, cada susurro, cada diálogo roto parece apuntar a otro lado, pero en conjunto arman una sinfonía y uno se da cuenta de que la verdadera historia no es la del hijo que busca al padre, sino la de una tierra que nunca dejó de sangrar. Comala, el pueblo, es un personaje. Pedro
Páramo es otro, y al final el protagonista verdadero es la memoria colectiva de la derrota, de la violencia, de la soledad mexicana. Y claro, está Pedro Páramo, ese cabrón que no aparece tanto como uno creería, pero cuya sombra se siente en cada esquina: macho, cacique, padre ausente, verdugo, un personaje que resume todo lo jodido del poder en México y que al mismo tiempo se deshace en su propia soberbia. Lo ves actuar a través de los recuerdos y entiendes que el verdadero terror no es sobrenatural, es siempre humano, terrenal, perfectamente reconocible en cada rincón de este país. Lo onírico del libro no es pose, no es surrealismo de postal, es una estructura construida como un sueño, saltos de tiempo, voces que se cruzan, escenas que se encienden y se apagan sin aviso, y lejos de ser un capricho formal, es el modo en que Rulfo te mete en la cabeza que la muerte en Comala no es fin ni descanso, es continuidad, es insistencia, es el murmullo que nunca termina. Por eso es entrañable y terrible al mismo tiempo, porque esas voces se te quedan pegadas como si hubieras estado ahí escuchándolos junto al fogón. Leer Pedro Páramo es aceptar que no necesitas 500 páginas para escribir una obra maestra, es aceptar que un libro puede ser breve y sin embargo contenerlo todo en sus páginas: amor, rencor, violencia, ternura, mística, polvo, rezos, gritos. Es aceptar que cuando un escritor sabe lo que hace, no se nota el esfuerzo, se nota el latido. Rulfo escribió poco y con eso bastó para ser eterno. Pedro Páramo es una novela que debería venir con advertencia. Puede que no la entiendas toda a la primera lectura, pero la vas a sentir, y esa sensación, la de caminar entre muertos que hablan como si te conocieran, es más poderosa que cualquier manual de literatura que intente explicarla. No es solo una joya, es el puto diamante en bruto de la narrativa mexicana, y quien diga que no lo es, que se quede leyendo thrillers reciclados en el aeropuerto. Yo es la segunda vez que la leo y mínimo va a haber una tercera, seguro unas cuantas más, porque es una joya que no se digiere con una lectura. ¿Ontan los fans del Dostoyevsky Bebé de Luz? Sé que todos andamos como sin agua en el desierto, porque desde el Spooky Season, desde octubre, no se habló de Dostoyevsky en todo el puto mes. Ya va para largo, ya son varias semanas sin hablar de nuestro ruso epiléptico favorito. Por fortuna, en septiembre sí me leí El Eterno Marido, donde no es el Dostoyevsky de las catedrales filosóficas el que nos habla, no es los demonios, no es los Karamazov, sino el Dostoyevsky de bisturí, pequeño, punzante, quirúrgico. Aquí no hay largas discusiones teológicas ni juicios interminables, sino un duelo íntimo, casi ridículo, entre un hombre que traicionó y otro que viene a recordárselo. Y el resultado es brutal: un drama doméstico convertido en espectáculo grotesco, donde la humillación se sirve fría y cada página huele a resentimiento fermentado. Y de hecho, la trama del Eterno Marido es muy sencilla, como siempre en Dostoyevsky. Lo importante no es qué pasa, sino cómo pasa. Un viudo descubre que su esposa muerta le fue infiel y decide visitar al examante, no para matarlo ni para reclamarle, sino para retorcerle la existencia con su sola presencia. Y lo que podría haber sido un melodrama barato se convierte en un estudio de la vergüenza, el orgullo y la miseria humana, porque el Eterno Marido del título no es solo un personaje, es una condición, es una figura patética del cornudo que no sabe qué hacer con su dolor más allá de cargarlo con identidad. Lo brillante y al mismo tiempo lo jodido de esta novelita es cómo Dostoyevsky se divierte con la situación. Hay humor, sí, pero un humor cruel, corrosivo, ese que te hace reír y al mismo tiempo preguntarte si deberías estar riéndote, si está bien ese pedo. El viudo es patético, el amante es incómodo y la tensión entre ambos se mueve como un péndulo entre lo cómico y lo trágico. Uno bebe para olvidar, el otro bebe para aguantar al que bebe para olvidar, y mientras tanto el lector siente que está viendo un espectáculo de circo moral con payasos que lloran debajo del maquillaje. Lo que más impresiona es la precisión con que retrata la psicología de la humillación. El Eterno Marido no quiere justicia, no busca venganza, no quiere redención. Lo único que persigue es arrastrar al otro a su mismo lodo, hacerlo partícipe de su vergüenza, convertirlo en cómplice de una herida que nunca cierra
y lo logra, porque el amante, por más que intenta, no puede escapar de ese juego sucio. No hay héroes aquí, solo miserables en distintas tonalidades. En términos de estilo, la novela es ágil, cargada de diálogos y situaciones incómodas que podrían representar una comedia si no dolieran tanto. Y ahí está la genialidad. Dostoyevsky logra que un drama de cuernos tenga el mismo peso existencial que una discusión sobre el bien y el mal en Crimen y Castigo, porque detrás de todas las borracheras, los reproches y las visitas incómodas, lo que late es lo mismo de siempre: la condición humana reducida a su mínima expresión, sin ornamentos, sin máscaras, desnuda y patéticamente ridícula. El eterno marido es breve, sí, pero es dinamita concentrada. Es un recordatorio de que Dostoyevsky no necesita 500 páginas para diseccionar un alma. Le basta con una situación vergonzosa y dos personajes atrapados en su propia miseria. Y lo mejor es que no hay moraleja, no hay salida honorable, solo la certeza de que cuando el dolor se convierte en identidad, ya no hay redención posible. No es una obra menor, como algunos se empeñan en decir. Es una pieza cruel, incómoda y necesaria, una joya amarga que se ríe de las tragedias pequeñas, que desnuda la ridiculez del orgullo masculino y que nos muestra con ironía venenosa que a veces lo más trágico no es la traición, sino la vida que queda después de que nos traicionan. El siguiente libro próximamente va a tener su reseña completa aquí en el canal, porque es una de esas reseñas a la carta que piden los miembros del canal con categoría Reyes. El libro de las revelaciones de Mario Mendoza es una obra recopilatoria que mezcla intriga psicológica, delirios místicos y violencia urbana con personajes reales que se mueven entre lo sagrado y lo enfermo. El título engaña un poco porque remite directamente al Apocalipsis, pero lo que hace Mendoza es reinterpretar esa imagen desde lo humano y lo social. Los casos que aquí se presentan se respiran como humo tóxico. El libro de las revelaciones de Mario Mendoza es una obra que huele a Bogotá mojada, a callejón oscuro, a delirio febril con Biblia en una mano y con Google en la otra. No es un libro para entretener ni para recomendar a quien busca distracción ligera. ¿Sabes qué es más decepcionante que una película de terror sin sangre? Un libro que promete apocalipsis y termina pareciendo folleto de yoga cósmico. Aquí hay casos fascinantes, hilados con la intensidad de un café descafeinado. Te lo venden como una exploración del colapso humano, lo espiritual, lo paranormal, la decadencia moderna. Y tú dices, va, se viene la locura, la oscuridad, el apocalipsis con dientes. Spoiler. No, lo que llega es un montón de reflexiones recicladas, pseudofilosofía y frases que suenan profundas si las lees a las 3 de la mañana en un post de Facebook en el 2012. No hay trama. No hay un hilo tan claro, no hay carne. Es como si Mendoza hubiera metido en la licuadora todos sus apuntes de seminario, un par de anécdotas de sectas y dijera, tómenlo, es revelación. No, Mario, no es revelación, es relleno. El libro intenta mezclar crónica, ensayo y relato, pero todo se queda flotando, sin conexión, sin alma y lo peor, con la soberbia de quien cree que está anunciando el fin de la civilización cuando apenas tiene una laptop con wifi y un cuaderno. Claro, tiene atmósfera, hay que reconocerse, sabe poner esa niebla de se nos viene la oscuridad, pero esa oscuridad nunca llega del todo, es puro teaser eterno, el equivalente literario de una tormenta que amenaza toda la noche y nunca llueve. Y no lo estoy juzgando porque no sea ficción, lo estoy juzgando porque no tiene nada que decir realmente salvo recopilar casos. Una cosa es ser historiador y otra bien distinta es amontonar casos y redactarlos de un modo grandilocuente, que sí, Mendoza es un excelente narrador y se le da muy bien, y si no tienes idea de los casos que se presentan aquí, seguro que este libro sí te impacta y te vuela la cabeza, porque los casos que aquí aparecen son bien interesantes, pero ya eran interesantes antes de que Mario Mendoza les metiera mano. Mario Mendoza no los creó, solo los recopiló y te los entregó todos aquí. Cada página aquí es como una vela que se apaga justo cuando empieza a alumbrar algo interesante, o sea, te deja tarea. Si tú quieres saber a profundidad de un caso de esto, lo tienes que investigar por tu cuenta, al menos te da nombres y fechas para que lo hagas, porque Mendoza confunde lo enigmático con lo vacío. Vaya, si me prometes una revelación, más te vale volarme la cabeza, no que me la cuentes con tus dotes de narrador. Así que si esperas un libro que te reviente el alma, que te lleve al infierno o al borde de la locura, olvídalo, esto no es
revelación. Es Wikipedia con alguien que sí sabe escribir. Puntos buenos tiene unos cuantos que sí vale la pena recomendar, pero en general no lo vuelvo a leer. Ahora sí, que si voy a volver a leer a Mario Mendoza, pues mejor me leo una novela suya que sí sea 100% ficción. Ya vi que como narrador, Mario Mendoza sí trae con qué y trae mucho. Pero si me vas a escribir no ficción, tienes que ser una autoridad del tema, tienes que ser un estudioso. Tiene que haber algún conocimiento académico en tu experiencia que respalde porque tú me vas a entregar un libro que contenga todos estos hechos. Les repito que este libro es una lectura que eligió un miembro del canal con categoría Reyes, o sea que se le va a dedicar su propio video en el que vamos a profundizar a fondo en él. No va a ser una reseña cruel, sí tiene mucho con qué sostenerse el libro, pero al final cada quien decidirá si lo lee o lo deja pasar. Yo le di 3 estrellas muy apenitas, pasó por mis lecturas sin pena, pero también sin gloria. Para la siguiente lectura vamos a regresar con otro libro igual de brutal e igual de intenso que el de Pedro Páramo, porque también es de Juan Rulfo. Me leí 2 de él en el mes de septiembre. Van a ser los relatos de El Llano en Llamas, que no es solo un libro de cuentos, es un mapa de cicatrices. Rulfo no te lleva de la mano por un México amable, sino que te arrastra al polvo, a la miseria, a los silencios más crueles, y lo hace con una prosa tan seca y precisa que duele más que un machetazo. Cada relato es una ventana a un país donde la pobreza no es noticia, la muerte no es sorpresa y la esperanza siempre llega tarde. Lo que sorprende aquí no es la violencia, sino la calma con la que se cuenta. Personajes que confiesan asesinatos como si hablaran del clima, pueblos enteros resignados a que la lluvia nunca llegue, padres que cargan a sus hijos moribundos mientras repasan la lista de sus fracasos. Y ahí está el golpe maestro. No necesitas espectros ni vampiros para sentir terror, porque la verdadera pesadilla en este México post-revolucionario está en lo cotidiano. Rulfo logra que el lector se ría con sarcasmo en medio de tanta desolación. Te guiña el ojo con frases que parecen chistes de cantina, pero detrás de cada broma late el hambre, la injusticia, el abandono, y tienes razón en reír y en quedarte helado al mismo tiempo. El Llano en Llamas es un libro breve, pero cada página quema. No hay adorno, no hay grasa, puro músculo, puro hueso. Es literatura que no envejece porque habla de un país que tampoco ha cambiado tanto como nos gustaría. Ya si empezamos a escarbar en temas políticos que aquí en el canal no tomamos, pues vamos un poquito como que para atrás. Si buscas consuelo, aquí no lo vas a encontrar. Si buscas belleza, está en las cenizas. Y si buscas verdad, aquí la tienes, desnuda, amarga e inolvidable. Qué bueno, chingada madre, qué bueno. Me da mucho gusto haber leído este puto libro, para que vean que no soy ningún pinche fanboy que aplaude a ojos cerrados absolutamente todo lo que su autor favorito hace. No tengas miedo, de Stephen Papi King, que el nuevo intento de King por convencernos de que aún la tiene grande, literariamente hablando. Este libro es una prueba contundente de que hasta los maestros pueden quedarse sin magia y sin editor que les diga: Stevie, esto es un bostezo con tapa dura, porque lo que prometía ser un regreso al thriller de Mr. Mercedes termina siendo una novela geriátrica con pretensiones policiales protagonizada otra vez, sí, otra pinche maldita vez, por Holly Gibney, la detective favorita de King y la pesadilla recurrente de los lectores que ya no sabemos cómo decirle que la jubile. Holly, la mujer que resuelve casos con la misma preocupación que uno llena un formulario del SAT, vuelve a protagonizar una historia donde lo único sobrenatural es la cantidad de páginas que hay que sobrevivir. El libro tiene mucho de King haciendo lo que más le gusta, no ir al grano, páginas y páginas sobre pandemias, movimientos, vacunas, política y un monólogo interno tan interminable de una feminista que uno empieza a añorar al asesino de Mr. Mercedes, porque esto pretende tener el ritmo. De hecho, tiene acción al finalizar el primer capítulo. Hasta empecé yo muy hypeado pensando que esto iba a ser el rescate de la saga y no lo fue. Lo peor es que King lo cuenta con una solemnidad de misa de domingo. No hay tensión, no hay horror, no hay sorpresa. Al segundo o tercer muerto ya te vale verga porque ya sabes que este güey va a seguir matando. Es como si alguien hubiera intentado escribir el silencio de los inocentes, pero se le olvidaron los inocentes y el silencio y el talento. En lugar de miedo hay cafés, llamadas telefónicas, ensayos con una cantante y presentaciones de una feminista que ahora resulta
Holly admiraba mucho y por eso acepta el trabajo de ser una guardaespaldas, aunque en su puta vida ha sido guardaespaldas de nadie. ¿En qué puto momento de la saga vimos a Holly apoyando a alguna figura feminista? La vimos en otros libros opinar sobre películas, series, música, libros, pasatiempos y demás, pero jamás la vimos motivada o admirada por alguna feminista, ni siquiera escuchando un podcastito ahí en el carro. No la vimos apoyando un movimiento feminista hasta que la pinche trama de una entrega suya requirió que apoyara a una feminista. Y claro, no dejemos de lado las reflexiones sobre cómo ella siente que envejece con dignidad. King, yo venía a engancharme con un disque thriller, no a leer el diario de una jubilada con TOC. No hay ritmo, no hay filo, no hay maldito suspenso, solo la sensación de que el autor se enamoró de su personaje y no quiere dejarla ir, aunque ya no tenga nada interesante que contar. Y si el libro fuera corto, vaya y pase, pero no, King lo estira hasta 600 páginas como chicle barato. Hay descripciones de tazas, de calles, de nubes, de los putos ensayos con la cantante esta, amiga de la hermana de Jerome, de cualquier cosa, menos de lo que uno pagó por leer. Es como si King se hubiera propuesto escribir una historia sobre el horror de leer una historia aburrida. Metaterror le llaman, 5 estrellas, y ese es el género. Lo más irónico es el título, No tengas miedo. Tranquilo, papi King. No lo tuvimos ni un poquito. Aquí el terror real fue mirar el número de páginas cada que terminaba un capítulo y puta, todavía me faltan otras 200 y el final, un cierre tan tibio que uno casi espera que aparezca Pennywise para pedir perdón por no haber venido en todo el libro. King intenta dar un mensaje profundo sobre las funas, el feminismo, el fanatismo religioso, pero lo único que logra es que uno quiera morderse la lengua mientras lee para sentir algo. No tengas miedo es el equivalente literario de una sopa recalentada, algo que en su día fue delicioso, pero ahora solo huele a nostalgia. King sigue escribiendo sobre Holly porque es King, porque puede, no porque deba, y se nota. La novela es larga, plana y llena de moralinas envueltas en papel de thriller. En resumen, no tengas miedo de no leerlo. El verdadero acto de valentía no es enfrentarse a los villanos del libro, sino a la idea de seguir fingiendo que cada nueva entrega de Holly Gibney es buena solo porque la firma Stephen King. A veces los héroes mueren y a veces se repiten hasta el hartazgo. Jolita, bebé, querida, descansa ya, mija, prefiero extrañarte que empezar a odiarte, y así que tú digas, puta, ¿cómo te extraño? Al chile no. Está buena esta alternancia de joya, culero, joya, basura. Viene otra joya, qué bueno, y una muy pequeñita de un autor que entre más leo, más me fascina. Guy de Maupassant, con su relato, cuento, novela, es novela corta, Bola de Cebo. Es esa clase de cuento que te da una bofetada, pero con guante blanco, breve, elegante, pero con un veneno moral que te deja sangrando por dentro. Maupassant, con la precisión de un cirujano y la crueldad de un testigo lúcido, desarma la hipocresía burguesa como quien pela una fruta podrida. Lo que parece una anécdota simple, unos viajeros huyendo de la guerra franco-prusiana, compartiendo una diligencia, termina siendo un retrato despiadado de lo que el buen ciudadano llamaba decencia. La protagonista, apodada Bola de Cebo, es una prostituta, una mujer que, pese a ser la más impura, según sus acompañantes, es la única que conserva algo de dignidad, compasión y valentía. Al principio, todos la miran con asco, nobles, comerciantes, religiosos, pero cuando el hambre aprieta, ella les comparte su comida, y Maupassant, cabrón y genial, te deja ver cómo la moral de los demás se derrumba al mismo ritmo que sus estómagos. La tensión estalla cuando un oficial prusiano exige acostarse con ella a cambio de dejarlos continuar su viaje, y ahí Maupassant no narra un acto de guerra, sino un acto de vileza colectiva. Los mismos que antes la despreciaban comienzan a presionarla, a manipularla, a envolver su sacrificio en discursos patrióticos. Es por el bien de todos, le dicen, es por Francia, pero lo que realmente quieren es salvar sus culos cómodos a costa de ella, de Bola de Cebo. Bola de Cebo no es un cuento sobre la guerra, es una radiografía del egoísmo humano. Ya lo había dicho en este otro video, Maupassant no necesita monstruos ni fantasmas, sus personajes son suficientes, cada uno es una pieza del engranaje moral que convierte la virtud en conveniencia y la compasión en espectáculo. El mensaje es claro y brutal: en tiempos de crisis, la decadencia
muere primero. Su estilo es quirúrgico, no hay adornos ni discursos, solo observación pura, desnuda, incómoda. Maupassant escribe con la precisión del que conoce la miseria desde adentro y la ironía del que ya no espera redención. Por eso el cuento no envejece, porque sigue siendo el espejo de cada sociedad que se disfraza de moral mientras devora a los que considera inferiores. Bola de Cebo es una obra maestra del realismo, pero también una historia de terror moral. Y no del tipo que te espanta con sombras, sino del que te deja pensando cuántas veces hemos sido parte de esta diligencia hasta sin quererlo, cuántas veces hemos comido del pan de alguien y luego lo hemos despreciado por el pecado de habernos alimentado. Maupassant no escribió para complacer, escribió para incomodar, y este cuento, con apenas 100 páginas, lo logra mejor que muchas novelas enteras. Quien lo lea sin sentir asco, no por Bola de Cebo, sino por los otros, debería revisarse el alma, porque quizá ya esté del lado equivocado de la diligencia. La que sigue es una de las nominadas a mejores relecturas que he hecho en la vida. No la voy a hacer tanto emoción porque acabo de hablar de ella hace no mucho tiempo, poquito antes de Halloween. El Exorcista, de William Peter Blatty. Es esa clase de novela que te recuerda porque el terror, cuando se hace bien y lo lees sin censura, no necesitas sustos baratos ni vísceras salpicando cada página. Basta con una niña, una habitación helada y la sospecha de que lo que se arrastra en la oscuridad no es un monstruo, sino la fe hecha pedazos. William Peter Blatty escribió algo más que una historia de posesión. Escribió un espejo roto donde se refleja todo lo que la iglesia, la ciencia y el alma intentan negar cuando el mal deja de ser metáfora y se sienta frente a ti. Y ojo, no es un libro amable ni de lectura ligera, ni mucho menos es solo ficción, aunque sí tiene muy buen ritmo. De repente te incomoda tanto que necesitas detener un poquito la lectura. Por algo fue brutalmente censurado, y es que este libro es una misa negra disfrazada de novela. Blatty no pide que creas en el diablo, te invita a dudar de todo lo demás. Cada página es una grieta en el suelo de la razón, una fisura por donde se filtra algo que no debería tener nombre, pero lo tiene. Pazuzu, el demonio del desierto, la carcajada antigua que se mete en la garganta de una niña de 12 años y la hace hablar con todas las voces que el infierno olvidó. La premisa es simple y brutal. Una madre intenta salvar a su hija, pero lo que empieza como un drama médico se convierte en un descenso teológico. No hay fantasmas, hay blasfemias, no hay sustos, hay fe podrida. Regan no está poseída, está invadida, profanada, convertida en campo de batalla entre el bien y el mal, mientras el padre Carras, ese cura que ha perdido la fe, intenta encontrar a Dios en medio de vómito verde y gritos en latín. Blatty no escribe terror, construye un ritual. Cada diálogo es una invocación, cada descripción una plegaria deformada. No hay espacio para la neutralidad, o crees o te quiebras, y eso es lo que hace que El Exorcista sea tan incómodo incluso 50 años después, porque no trata del demonio en una niña, sino del vacío en nosotros cuando la fe se desmorona. La grandeza del libro no está en lo sobrenatural, sino en la precisión con que Blatty describe el deterioro mental, físico y espiritual. La desesperación de Chris, la madre, es tan tangible que casi se puede oler el sudor ácido de la impotencia. Y Carras, ese hombre que reza sin creer, que lucha por un alma que ya no siente suya, ahí está el verdadero horror, no en el rugido demoníaco, sino en el silencio de Dios. El Exorcista es el punto exacto donde el terror deja de ser entretenimiento y se convierte en experiencia religiosa. No hay forma de salir ileso. Blatty te arrastra por los pasillos donde la ciencia fracasa, te obliga a escuchar a un demonio que no grita, se burla, y cuando llegas al exorcismo final, ese duelo entre un hombre agotado y algo eterno, entiendes que el miedo más puro no está en lo que se ve, sino en lo que se entiende demasiado tarde. Leerlo es como asistir a una ceremonia donde el incienso se mezcla con azufre y las oraciones se desangran. Terminas con el cuerpo tenso, con la mente dudando, con una sensación que no sabes si es miedo o culpa, y
cuando cierras el libro, el eco de esas palabras, el poder de Cristo te obliga, sigue flotando en el aire como una amenaza o como una promesa según se mire. Blatty escribió un clásico absoluto del terror moderno, no un susto, sino una herida. Una novela que te confronta con lo más primitivo y lo más sagrado, y quien diga que no da miedo probablemente haya leído una versión de catecismo, es decir, la censurada. En este video te muestro cómo verificar si tienes la edición censurada o la blasfema. Esta que estás viendo aquí en mis manos es la censurada. Yo leí la íntegra acá en el Kindle por primera vez en octubre de este año. Jamás la había leído completa. Y a su pinche madre, qué fuerte está. Vamos al grano porque ya me quiero sacar este puto libro de la mente de una vez. Cómo vender una casa embrujada del pinche Gary Hendrix. Es ese libro que demuestra que el terror moderno ya no necesita asustarte. Le basta con aburrirte hasta el punto de querer exorcizar tus ganas de leer. Grady Hendrix, ese autor que escribe como si estuviera haciendo cosplay de Stephen King, pero sin trauma ni talento, decidió que era buena idea mezclar fantasmas con drama familiar y comedia, pero terminó sirviendo una sopa tibia, donde nada asusta, nada conmueve y todo me dio igual. Supuestamente es una historia sobre dos hermanos que heredan la casa de sus padres recién muertos y ¡oh sorpresa! La casa está embrujada, pero claro, embrujada aquí significa habitada por un poltergeist que da discursos de autoayuda, porque el terror, según Hendrix, no está en el miedo a lo sobrenatural, sino en enfrentar tus emociones. Con marionetas, sí, Marioneta, el gran villano de este puto libro, es básicamente el primo deprimente de Elmo con complejo de Edipo. Aquí viene la mejor parte. El libro arranca prometiendo sátira y termina dándote un episodio especial de Casas del Horror, versión Disney Channel. Todo está contado en un tono que no decide si quiere dar miedo, risa o abrazarte mientras te habla del duelo. Lo que consigue en realidad es que uno se pregunte si no sería mejor que los fantasmas se quedaran con la casa y echaran a los protagonistas. Los diálogos aquí parecen escritos por alguien que nunca ha tenido una conversación real en su vida. Los personajes no hablan, declaman, se explican, se psicoanalizan entre líneas como si tuvieran un terapeuta escondido en el sótano. Y la narración, madre mía, Hendrix escribe con la energía de alguien que intenta hacer terror para toda la familia, como si el conjuro se hubiera cruzado con Mi Pobre Angelito. Listas así literal de objetos, cosas, nombres, lo que quieras, separadas por coma, nada de párrafos enteros enlistando cosas. Esa es su descripción, esa es su ambientación. Y el terror, olvídalo, esto da menos miedo que la versión de Emu de Noches Blancas. Ese sí es terror del bueno. Los momentos aterradores aquí están tan llenos de clichés que uno casi escucha el PowerPoint pasando las diapositivas. Ahora la puerta se cierra sola, ahora suena una voz, ahora el muñeco se mueve, ahora bostezo, hijo de tu pinche madre. Lo único que logra helarte la sangre es pensar que esto fue un bestseller. El supuesto mensaje profundo sobre la familia, la culpa y la herencia emocional es tan sutil como un mazo en la cabeza. Hendrix quiere hacerte llorar, pero lo único que consigue es que extrañes tus propias pesadillas. Hay escenas que parecen escritas bajo el efecto combinado de azúcar y podcast motivacional. Y advertencia de spoiler, para que adelante en 10 segundos el video, los que sí lo quieran leer. Aquí todo termina con reconciliaciones y catarsis dignas de After School Special, solo que con polvo y telarañas. Y sin embargo, el libro insiste en creerse más listo que el lector. Te explica, te sobreexplica, y cuando crees que ya entendiste, te da una lección final sobre aprender a dejar ir. Gracias, Grady Hendrix. No sabía que había comprado los 4 acuerdos con la portada de Cómo vender una casa embrujada. En resumen, es una historia de terror escrita para quien tiene miedo de los sustos, para que si a ti te gusta asustarte, no leas esta mierda. Una novela que quiere ser graciosa, emotiva y espeluznante y falla estrepitosamente en las 3. Grady Hendrix convirtió el horror doméstico en una sitcom sobrenatural con trauma incluido, donde ni los muertos se quieren quedar. Si lo tuyo es el terror con filo, la atmósfera con calma, este libro es el equivalente a ver La Monja 2 con los ojos vendados. Ni te asusta ni te salva. Y si lo terminas, no es por interés, es por respeto a los árboles sacrificados para imprimir esta mierda. Así, deténganme porque estoy a nada, Hijo de su pinche madre, va a estar bueno. ¿Quién diría que el puesto 1 del peores lecturas
va a estar reñido. Eso sí era casi imposible de lograr. Cuéntame en los comentarios, échame un chisme ahí abajo, por favor, cuál de estos libros ya leíste y te gustó y que a mí no, a ver si podemos aventar un debate. ¿Y tienes alguna opinión defendible para los libros que no me gustaron? De los que sí me gustaron, ¿se te antojó alguno? Te leo ahí abajo. El objetivo de este canal siempre ha sido promover y aumentar tu lista de lecturas y tus ganas de leer también. Así que si por ahí se cumplió ese objetivo, déjame un comentario para cotorrear un poquito al respecto. Cuéntame también de estas 10 reseñas que acabas de ver, cuál se te antoja que le haga su reseña individual primero para ir dando más prioridad a los que estén pues más solicitados. Ya que andas ahí abajo, suscríbete si aún no lo has hecho, pícale al like y no se te olvide que yo también escribo, yo también tengo mis 3 dosis negras con contenido altamente funable, con personajes 100% trágicos, obsesionados, sádicos. Tu asesino, novela de suspenso. Talión, bitácora de asesino, novela de thriller. Los monstruos vencen. 11 relatos oscuros, 11 historias cortas donde los monstruos no tienen nada de paranormal. Son 100% humanos, son monstruos sin colmillos, son monstruos con INE. Los protagonistas de esas historias podrían ser tu vecino, tu amigo, tu colega del trabajo. Entonces, échale una checada a mis libros. Los links están en la descripción. Los 3 están disponibles en Amazon, disponibles, legibles a un clic de distancia para que me tengas además en tu pantalla, en tu estantería y te leas algo escrito por mí. Y en miembros del canal tengo casi 50 dosis de literatura y sarcasmo 100% exclusivas que nunca van a ser parte del feed. No era que quisiera que se terminara la Spooky Season, pero sí quería que se terminara la Spooky Season para que el contenido volviera a la normalidad, pero no va a volver a la normalidad porque estamos siguiendo comentando Welcome to Derry. Ya saben que desde años, creo que desde los primeros videos que he subido aquí al canal, me fascina, me encanta la novela de It de Stephen Puppy King. En 2019 que salió la película, pues yo no tenía esta chance, yo no tenía este canal tan activo, ni mucho menos me lo tomaba tan en serio. Entonces hoy que salió la serie en este mes, hoy es mi momento, tengo el canal activo. De hecho estamos como que está en su mejor época el canal. Obviamente no se me va a pasar y voy a comentar todos y cada uno de los capítulos, pero acabándose la serie volvemos a la normalidad. Sin embargo, cuando no se hable de la serie, como fue el caso de esta semana, que se habló de la TBR y de estos libros, estas 10 reseñas, pues sí te voy a traer el contenido que siempre te ha gustado, el contenido que te tiene ahí del otro lado de la pantalla, las comparando ediciones, las reseñas individuales, los videos hablando de un tema, ya sea de BookTok, de leer muchas páginas, de leer rápido, de leer esas cosas que tanto nos gustan. Y si sí te gusta It, Welcome to Derry, pues ya chingaste, porque no te va a faltar contenido ni de libros ni de las series. Se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.